Buenos días, mi nombre es Santiago Martínez. El día de hoy les voy a exponer el tema series de Fourier. Esta presentación va dirigida a los profesores Peter Thompson, Lisette Tello, Marta Delgado y mis compañeros de clase. Bueno, antes de saber qué es una serie de Fourier, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué es una función periódica. Entonces, digamos que una función periódica es una función en la que parte de su curva se repite cada cierto periodo t, como en este ejemplo. Ahora, si analizamos la gráfica, podemos ver que el periodo en el que se repite la curva es t igual a 4, como lo vemos aquí. Entonces, ahora, en un sentido más estricto, diremos que una función periódica es aquella que cumple esta igualdad, que f de t minúscula va a ser igual a f de t minúscula más t mayúscula, donde t es el periodo de dicha función. Vale, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo con una función seno y les voy a decir cómo encontrar el periodo de una función seno. Entonces, tenemos una función f de t tal que es igual al seno de 2pi por un número por t. Entonces, diremos que este número que multiplica t va a ser la frecuencia. Entonces, imaginemos un seno de frecuencia 5. Entonces, diremos que f de t del seno de 2pi por 5t. Entonces, lo primero que hacemos es hallar la frecuencia. Entonces, decimos que f sub 0 en este caso es igual a 5. Y que t es igual a un quinto. Porque recordemos que el periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, así podemos encontrar el periodo de una función cero, solo analizando el ángulo. Entonces, otra vez, aquí tendríamos entre comillas la distancia en la que se repite otra vez la curva. El valor de la distancia para la que se repite otra vez la curva. En este caso sería así, un quinto. Vale, entonces ahora sí podemos hablar de la serie trigonométrica de Fourier. Entonces, para analizar, bueno, lo primero que voy a hacer es decirle las condiciones para que una función pueda ser representada por las series de Fourier. Entonces, las condiciones de convergencia de la serie de Fourier son que P de t tiene que ser una función periódica y además que P de t tiene que ser una función continua a trozos. ¿Qué es una función continua a trozos? Pues imaginemos que tenemos este eje y que tenemos esta función. Esta función tiene discontinuidades en estos puntos. Entonces, lo que significa que sea continua a trozos es que los saltos entre estas discontinuidades no son infinitos. Eso es lo que significa que sea continua a trozos. Ahora, que la función tiene que ser además acotada. Entonces, ¿qué significa que la función es acotada? Imaginemos esta cota. Imaginemos esta cota. Entonces decimos que todas las imágenes que toma la función tienen que ser, en este caso, supongamos que esta cota vale m, menores o iguales que m. Y que todas las imágenes que toma la función, en este caso, suponiendo que esta cota vale menos m, tienen que ser mayores o iguales que menos m. Entonces, eso significa que la función está acotada. Y además que en un periodo cualquiera debe tener un número finito de máximos y mínimos locales y un número finito de discontinuidades. Estas son las condiciones para que nuestra serie sea representada, nuestra función pueda ser representada mediante el uso de series de Fourier. Vale. Entonces, teniendo eso claro, vamos a empezar a hablar de cómo funciona la serie de Fourier. Entonces, analicemos una función periódica con frecuencia fundamental igual a f sub 0 y con periodo t igual a 1 sobre f sub 0. Entonces, si vemos aquí el ángulo del coseno y el seno, nos damos cuenta que tenemos que lo que vamos a tener en la serie de Fourier van a ser senos y cosenos, que son senos y cosenos de múltiplos de nuestra frecuencia fundamental. En este caso nuestra frecuencia pues sería frecuencia
igual a 1 sobre t. Entonces, cada vez que tome valores n, por ejemplo, si n toma el valor de 1, pues tendríamos el primer múltiplo de nuestra frecuencia fundamental. Si n toma el valor de 2, entonces tendríamos otro múltiplo de nuestra frecuencia fundamental. Y así sucesivamente hasta el valor n. Entonces, nos damos cuenta, pues otra vez que no tenemos nada más que senos y cosenos de nuestra frecuencia fundamental. Vale, entonces ahora voy a explicar qué significan estos coeficientes. Estos coeficientes son los coeficientes de Fourier, los cuales me dicen qué tanto influyen dichos senos y cosenos en la representación de nuestra función usándose la serie de Fourier. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, ocurre porque Fourier demostró que una función periódica que cumple estas características puede ser representada mediante la suma de un determinado número de senos y cosenos con amplitudes determinadas y frecuencias que son múltiplos de la frecuencia fundamental de nuestra función periódica. Vale, entonces analicemos bien a fondo lo que significan esos coeficientes. Entonces, imaginemos que tenemos a sub 1 por el coseno de, supongamos que todo esto acá es el ángulo, por t, más a sub 2 más, b sub 1 por el seno del ángulo por t, y más a sub 2 por el coseno del ángulo por t, más b sub 2 por el seno del ángulo por t. Entonces, lo que nos dicen estos coeficientes es que tanto se parecen estos senos y cosenos a nuestra función p de t. Entonces, ¿qué pasa si este coseno se parece muchísimo a nuestra función tt? Entonces esto significa que A1 va a tomar un valor muy grande. Y si este seno también se parece mucho a nuestra función seno de t, entonces este B1 va a tomar un valor muy grande. Y si estos de acá abajo ya se parecen menos, entonces significa que A sub 2 y B sub 2 va a tomar valores más pequeños. Entonces, lo que nos dicen los coeficientes es una medida de parecido de nuestra función, de los senos y los cosenos con nuestra función periódica. Entonces, ahora para hacer la demostración, bueno, primero les voy a mostrar qué pasa cuando sumamos una cantidad determinada de senos y cosenos con esta animación. Entonces, más o menos, esto es lo que hace la serie de Fourier. Va sumando senos y cosenos de distintas amplitudes y frecuencias para aproximar la función. Entonces, aquí habríamos sumado una cantidad determinada de senos y cosenos. ¿Qué pasa si sumamos una cantidad infinita de senos y cosenos? Pues miremos. Vemos que cuando sumamos una cantidad infinita de senos y cosenos, nuestra suma de nuestra serie de Fourier converge a nuestra función p de t. Y bueno, ¿qué pasa cuando tenemos discontinuidades, como en este caso? Entonces, la serie de Fourier hace la misma aproximación, ¿cierto? Pero lo que sucede es que aquí, en estos puntos de discontinuidad, como trabajamos con senos y cosenos y los senos y los cosenos son funciones continuas, nuestra serie no está tomando ni este valor, sino que está tomando este valor de aquí, que podría decirse que está como en la mitad. ¿Por qué? Otra vez, porque estamos trabajando con senos y cosenos que son funciones continuas. Vale, entonces sigamos. Entonces, recordemos que ya habíamos dicho
que A sub n y Bn lo que nos decían era una medida de parecido. Entonces, en matemáticas, ¿qué es lo que se hace para saber qué tanto se parece una función a otra función? Entonces, lo que hacemos es un producto interno, hablando pues específicamente de espacios vectoriales y espacios de señales. Entonces, decimos que un producto interno que vendría siendo la integral de esto por la integral de la función por la otra función que queremos conocer si se parecen. Entonces, este 2 sobre t es una constante. Esto, según lo que investigué, se puede mostrar mediante la serie compleja de Fourier, pero eso lo vemos más adelante. Entonces voy a hablar sobre la integral y las dos funciones que tenemos aquí. Entonces, tenemos esta función, que es nuestra función original p de t, y queremos saber qué tanto se parece al coseno del término enésimo de nuestra función, al coseno del término enésimo. Entonces, lo que hacemos es hacer es el producto interno. Entonces, sería la función la función del coseno y la integramos en un intervalo. Entonces, ¿qué intervalo tenemos que elegir? Bueno, aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque, digamos, si hubiésemos elegido un intervalo desde menos infinito hasta infinito, pues nuestro coseno no converge. Entonces, lo que se hace es elegir un intervalo, es elegir el intervalo basándose en un periodo de nuestra función p de t. Entonces, en este caso, pues yo quise elegir el intervalo de 0 a t, que vendría siendo un periodo de nuestra función p de t. Entonces, ahí es donde analizamos nuestra integral. ¿Y qué pasa? Para b sub n, exactamente lo mismo. Sino que b sub n pues, es el coeficiente que acompaña el seno, entonces es el que nos dice la medida de parecido del seno. Entonces, por eso aquí la función es un seno. Ahora, ¿cómo encontramos a sub 0? Pues fácil, reemplazamos 0 aquí, reemplazamos 0 aquí. Entonces, cuando reemplazamos 0 aquí, esto nos da el coseno de 0 y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, nos queda a sub 0 igual a 2 sobre t por la integral de 0 a t, que vendría siendo un periodo de nuestra función pt por dt. Y si se preguntan por qué no aparece un b sub 0, es porque si reemplazamos un 0 aquí, nuestro seno da 0, entonces esto se cancelaría. Vale, entonces ya después de haber visto toda esta teoría, podemos pasar a resolver los ejercicios. Entonces, tenemos esta función y nos piden que hallemos su representación en series de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos las formulitas. Entonces, aquí elegimos para integrar un periodo. Vale, entonces lo que hacemos para elegir los límites es elegir un periodo de nuestra función. Estos límites los tenemos que... El periodo que elijamos debe ser escogido muy cuidadosamente porque nos puede ayudar a complicar o a facilitar nuestro trabajo. Entonces, en este caso, yo decidí elegir el periodo de menos t medios a t medios, que sería desde aquí hasta aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar nuestra función en nuestro periodo, que en este caso vemos que la función toma el valor de menos 1 desde menos t medios hasta 0 y toma el valor de 1 desde 0 hasta t medios. Y bueno, aquí este t no es que siempre vaya a ir fórmula, este t es el periodo. Esto es independiente del intervalo que tomemos de integración, porque si hubiésemos tomado, digamos, desde 0 hasta t, que sería por aquí, nuestro periodo seguiría siendo t. Y aquí también podemos ver que la distancia entre este punto y este punto es t. Y que por lo tanto nuestro periodo es t. Entonces, lo que divide al 2 es el periodo, es el valor del periodo. Esto se lo digo para cuando hagan ejercicios con valores numéricos. Entonces, tenemos para encontrar a sub 0, pues integramos en el periodo que elegimos nuestra función pt por el dt. Entonces,
Como nuestra función p de t toma distintos valores según el intervalo, lo que hacemos es partir la integral como en dos, analizando los distintos intervalos. Entonces, va a ser 2 por t por la integral de desde menos t medios hasta 0 de menos 1 de t, porque la función en este intervalo toma el valor de menos 1, más 2t por la integral de 0 a t medios por 1, que es de 1 de t, porque la función toma el valor de 1 en este intervalo. Entonces, resolvemos nuestra integral, nos da esto que tenemos aquí, y entonces ahorita analizamos los intervalos. Entonces, después de analizarlos, nos queda que acá vamos a tener menos 2 sobre t por t medios, más 2 sobre t por t medios, lo que nos da que a sub 0, en este caso, sería igual a 0. Entonces, tengámoslo en cuenta, que nuestro a sub 0 nos dio en este caso igual a 0. Ahora, tenemos que encontrar a sub n. Entonces, utilizamos la fórmula para encontrar a sub n. Entonces, sería 2t por la integral en el mismo periodo por p de t por el coseno de 2pi del término enésimo de 1 sobre t por t, de 1 sobre t mayúscula por t de t. Entonces, tenemos que tener muy importante, por eso lo volví a poner acá, se está yendo esto enfrente. Entonces, acá volvemos a partir la integral en 2. Integramos el intervalo, analizamos los valores que toma nuestra función en cada intervalo y resolvemos la integral. Entonces, bueno, esto aquí ya es integración. Entonces, cada uno puede elegir el camino que más fácil le parezca para hacer la integral. Lo que yo voy a hacer aquí es explicarles el método que yo uso, pero ustedes son libres de usar el método que ustedes quieran. Entonces, lo que yo hago es analizar la integral que necesito por aparte sin los límites para poder hacer lo que requiera sustitución, derivación por partes, lo que necesite, pero lo hago como una integral indefinida. Entonces analizo la integral indefinida, entonces aquí hago sustitución. Entonces digo que todo esto que está dentro va a ser igual a u. Entonces derivo u, derivo u y derivo t. Derivo ambos lados de la ecuación para encontrar la igualdad de u y de t. Entonces, encontrando de t, si despejamos esto, nos da este valor de acá para encontrar de u. Y esto lo saqué ya directamente de la integral. U, ¿qué es esto? Dijimos que vaya a ser esto, u. Y de u, que ya sería igual a todo esto por t. O sea, pasamos esto acá a dividir y nos da que de u por todo esto dividiendo es igual a t. Entonces es lo que reemplazamos aquí, por eso sale este valor acá. Entonces, bueno, resolvemos nuestra integral y ya podemos reemplazarla en nuestra integral definida, recordando los signos que teníamos antes. Entonces, aquí teníamos menos, que viene de acá, de 2t por t por esto, que viene de aquí, por el seno de este ángulo por t. Y lo analizamos en ese intervalo de menos t medio hasta 0. Y lo mismo para la segunda parte de nuestra integral, que nos da esto de acá, y la analizamos en el intervalo de 0 a t medios. Entonces, esto ya después de resolver las operaciones, casi todas, nos queda de esta forma. 1 sobre pi por n por el seno de menos el ángulo de pi por n, más 1 sobre pi por n por el seno de pi por n. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Y por qué esto va a ser? Porque recordemos que nuestro seno es una función impar. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos escribir esto como 1 sobre pi por n menos el seno de pi por n. Y pues más esto que está acá arriba, entonces, el seno, una constante por el seno del ángulo de pi por n menos la misma constante por el seno más el seno del ángulo de pi por n nos da 0. Esto es muy importante porque este tipo de simplificaciones se hace mucho cuando resolvemos series de Fourier. Es muy importante tener en cuenta las funciones pares y impares. Ahora, para el cálculo de Bn, exactamente lo mismo que hicimos arriba, pero la única diferencia es que aquí vamos a ver qué tanto se parecen a nuestros senos de nuestros términos en encima. Entonces, otra vez, súper importante esto de acá. Y vale, entonces aquí otra vez volvemos a resolver la integral, los límites, analizamos cuánto vale la función en cada límite
y integramos. Entonces otra vez lo que hice aquí fue sustitución, al igual que arriba. Ya no me voy a detener tanto en explicar eso, porque ya lo expliqué arribita. Entonces, vale. Sustitución, integramos, encontramos cuánto es nuestra integral indefinida y ya la podemos poner aquí. Analizamos los intervalos y listo. Entonces, después de analizar los intervalos nos queda 1 sobre pi por n menos 1 sobre pi por n por el coseno de menos pi por n, menos 1 sobre pi por n por el coseno de pi por n, más 1 sobre pi por n. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues lo que hacemos es tratar de factorizar lo más que podamos. Entonces, si sumamos este con este nos da 2pi sobre n. Y si sumamos este con este nos da menos 2pi sobre n por el coseno de pi sobre n. Ah, bueno, algo que les tengo que explicar. Porque debido a que el coseno es una función par, es lo mismo escribir coseno de menos pi por n va a ser igual al coseno de pi por n. Esto debido a que el coseno es una función par. Entonces, por eso es que podemos llegar y sumar este de aquí con este de aquí. Vale. Entonces, sabiendo esto, sumamos este de aquí con este de aquí, entonces nos queda 2pi sobre n. Entonces, si sacamos factor común 2pi sobre n, si sacamos el factor común 2 sobre pi por n, nos queda de esta manera. 1 menos el coseno de... Aquí tengo un pequeño errorcito, esto no es 5, sino que es n. Vale. N por pi. Lo voy a hacer mejorcito. Aquí no sería un 5, muchachos. Sería un pi. Digo, un n. Para que no se me vayan a confundir. Vale, entonces lo que hacemos es analizar los resultados que obtuvimos. Nos dio que a sub n era igual a 0. Nos dio que a sub 0 era igual a 0. Y nos dio que b sub n era igual a 2 sobre pi por n por 1 menos el coseno de n por pi. Entonces, ahora lo que haremos será analizar cómo los valores que toma nuestra b sub n para los valores pares de nuestra... para cuando n toma valores pares y cuando n toma valores impares. Entonces, cuando n toma valores pares, tenemos que esto sería acá adentro. Por ejemplo, el coseno de menos... Si toma un valor par, entonces acá adentro tendríamos 1 menos el coseno de, supongamos que toma el valor de 2pi. Entonces, el coseno de 2pi nos da 1, entonces esto que está acá adentro nos da 0. Entonces, b sub n sería esta constante por 0. Entonces, ahora, supongamos que toma otro valor par, como 4. Entonces, esto que está acá adentro sería 0 otra vez, porque esto de aquí es 1. Entonces, nuestra b sub n sería 0. Ahora, que toma otro valor par, como el 6. Entonces, otra vez lo mismo. Esto se nos vuelve 0 acá adentro. Entonces, ya podemos decir que nuestro b sub n vale 0 para todos los n que sean pares. Ahora, analicemos qué pasa cuando nuestro n es impar. Supongamos que toma el valor de 3pi. Cuando toma el valor de 3pi, nuestro coseno vale menos 1. Entonces nos queda 1 menos menos 1 nos daría 2. Entonces 2 por esto nos daría 4 sobre pi por n, sobre n. Entonces analicemos para otro valor impar, como por ejemplo 5pi. Cuando toma el valor de 5pi, nos queda que esto es igual a 4 sobre pi por n por... nos queda que esto es igual a 1 menos menos 1, que sería, entonces esto nos daría 2 acá adentro, entonces nos da que b sub n vale
4 sobre pi por n. Entonces, así es como se explica esto. Entonces, ya teniendo esto claro, podemos escribir nuestra serie de Fourier. Entonces, digamos que nuestra serie de Fourier es P de t siendo P de t, que va a ser igual a la serie de Fourier de n, cuando n toma valores impares hasta infinito, de 4 sobre pi por n por el seno de 2 pi por n de 1 sobre t, cuando n toma solo valores impares. Si nos hubiésemos querido hacer todo este análisis, pues simplemente escribíamos nuestro E sub n en esta ecuación normal, escribíamos nuestros coeficientes y el B sub n que habíamos encontrado. Igual se cumpliría esto. Eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención. Les propongo que resuelvan estos ejercicios y esta vendría siendo la bibliografía. Otra vez por los ejercicios. Muchas gracias.